Cuando vino el Señor y decidió pensar en usted y en mí al crearnos, sabemos que el Señor nos hizo como una obra de inspiración. Somos hechos porque a Él le plujo hacernos especiales con respecto al resto de la creación. Amén. El Señor permitió que usted y yo fuéramos integralmente complementarios unos con otros. La palabra dice, varón y hembra los hizo, y la intención era que fueran una sola carne y que fueran al mismo tiempo complemento uno del otro. Hablando de la pareja, hablando ya de un conglomerado como somos nosotros, somos complementarios unos de otros. ¿Por qué? Porque recuérdese que cada uno de nosotros, Dios nos dotó de múltiples habilidades, múltiples destrezas, múltiples facilidades para poder tomar o retomar cualquier situación y encontrarle cauce en el nombre del Señor. Así como son funcionales los 5 dedos de la mano, no importa que uno sea más grande, otro más gordito y otro más pequeño y otro más largo, todos cumplimos una función, todos los dedos de la mano cumplen una función. Y somos complementarios unos de otros, así como los dedos son complementarios unos con otros. ¿Para qué? Para que en el orden del Señor seamos perfectos. Y esa es la razón por la cual viene el Señor y a todos nos da la facilidad de poder hacer las cosas. Es increíble ver cómo hay personas a veces con fuerte discapacidad, y hemos visto por allí algunos videos de algunas personas que inclusive han destacado mucho, que a pesar de no tener sus brazos, no tener sus piernas, se movilizan con una destreza que usted y yo no lo hacemos. Y teniéndolo todo. Y exactamente, y gloria a Dios, siendo completitos. Amén. Amén. Y ellos, a pesar de esa limitación, no se dejan vencer por esa aparente desventaja que ellos tienen para poder hacer las cosas bien y hacerle frente a la vida. Y es más, en algunos de estos casos que usted y yo conocemos, sabemos que hay gente que es muy exitosa y a pesar de sus dificultades y sus limitaciones, entre comillas, no han sido para ellos obstáculo para venir y salir adelante y salir al frente y poder tomar lugares de liderazgo en la sociedad inclusive. Hay un australiano que en realidad el nombre es un poquito complicado, yo ahorita no lo recuerdo, pero no tiene sus 2 brazos y creo que tampoco las piernas no las tiene definitivamente, solo anda con parte del fémur y camina y anda, se tira a la piscina, sale. ¿Quién le enseñó a nadar? Imagínense, no necesito brazos y piernas para saber nadar, y le apuesto que a usted y a mí nos tiran al agua y No sabemos. estamos chapoteando, ¿verdad? Situación que no se debiera de darse. ¿Por qué? Porque somos completos. De igual manera, hay gente que a veces, por ejemplo, hemos visto damas que no tienen sus brazos y son madres y amamantan a sus hijos utilizando sus pies, y sus pies son pies y son manos, son brazos y son piernas, y tienen una habilidad, una destreza que a usted le dicen cruce la pierna y hasta con grúa hay que jalársela para que logre llegar al regazo de la otra, ¿verdad? Es increíble. En cambio, y amamantan al niñito y con el pie están dándole ahí un montón de habilidades. Y no encuentran ellos tropiezo o dificultad para poder hacer estas destrezas y atender los desafíos que la vida les da. Una de las razones por la cual muchas veces viene el pueblo del Señor y entra en complejos para venir y servirle al Señor. Recuérdense que dice Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Se supone que todos esperamos un fin favorable, un fin placentero, un fin con muchas bondades. Y el Señor tiene pensamientos para nosotros, muy buenos. El detalle está que usted y yo debemos de creerle al Señor que así es, y no escuchar la voz del enemigo. Ahora que ya lo tenemos ahí en la serie y sabemos más o menos cómo actúa, está delante de usted. ¿Crees que con esos defectos que tenés vas a salir adelante? ¿Crees que con esa voz que tenés vas a ser lo suficientemente apto para poderle cantar una alabanza al Señor? ¿Crees que con esa postura que te andas echando te vas a poder parar al frente y poder hablar en público y dar la, digamos, palabra del Señor? Porque eso lo está diciendo el enemigo, no lo está diciendo Dios. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque recuérdese que el Señor, a pesar de que Él haya permitido alguna circunstancia en la persona, no quiere decir que lo esté limitando de llevar a cabo acciones que debe realizar. ¿Por qué? Porque recuérdese que en el Señor no hay limitaciones. No tenemos un Dios limitado, sino que un Dios de desafíos. Ayer estuvimos estudiando nosotros acerca de Gedeón, ¿se recuerdan? Y de los famosos 300. Eso fue un gran desafío. Eso fue un gran desafío. Fácil hubiera sido que ya tenía 1 millón de soldados para poder derrotar a sus enemigos. Eso no era desafío. 300 sí eran un desafío. Y eso es lo que el Señor nos pone a nosotros, desafíos. Porque sabe que usted y yo tenemos la capacidad de hacerlo. Sabe que usted y yo tenemos la capacidad de venir y llevar a cabo su obra sin dificultad alguna. Sabe que usted y yo estamos con el respaldo de Él para poder enfrentar a cualquier circunstancia que el adversario nos quiera someter, porque es Él quien va a librar la batalla y no usted y no yo en nuestras fuerzas. Amén. Y es en eso en lo que nosotros debemos de confiar. Por eso es de que nosotros como pueblo del Señor no debemos de encontrar limitación alguna para llevar a cabo la obra que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Si nos dijeran a usted y a mí, hermano o hermana, el Señor le ha dado el privilegio de que le vaya a predicar al presidente de la República de Guatemala. Heme aquí, Señor, hay que decirle. Y ni siquiera pensar en decir no thank you, porque ese no thank you no existe. En el Señor no hay negativas. Él es el creador de los cielos y la tierra, y en Él no hay limitaciones. Él, al contrario, en su debilidad y en la mía, perfecciona su obra. Y es así como viene Él y avergüenza a nuestros enemigos. No es con sus grandes habilidades, con sus grandes conocimientos y sus grandes destrezas, sino que es con sus limitaciones y con las mías. Porque es así como Él avergüenza al adversario. Si no, no tendría sentido. Veámoslo desapasionadamente. No tendría sentido, no sería de honra. Acompáñenme a Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios prosperó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren lo que dice al principio: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted y yo hemos sido creados para hacer buenas obras. Está en usted y está en mí no llevar a cabo esas buenas obras, y entonces ser como el siervo inútil
que lejos de buscar producir los talentos que nos ha confiado, venimos y los enterramos y no tenemos ni siquiera cuenta alguna que entregarle al Señor, porque ni siquiera la delicadeza de ponerlo en el banco tuvimos para que generara, aunque sea algunos escasos intereses. De tal manera que usted y yo, al ser hechos en Cristo Jesús, estamos usted y yo en la capacidad de hacer la obra que Él nos encomienda. Porque recuérdese que siempre hay un proceso previo de adiestramiento, hay un proceso previo de enseñanza, hay un proceso previo de someter a las personas a aprendizaje. Una vez la persona pasó esa etapa, prácticamente se está encontrando, técnicamente hablando, con todas las facultades para venir y poder desempeñar la obra para la cual se adiestró. Por ejemplo, vemos nosotros al Señor Jesucristo y tomó a sus 12. Sabemos que en realidad tomó mucha gente con escaso nivel intelectual. Recuérdese que en aquel entonces, cuando el Señor Jesús escogió a los 12, el tema de la educación era únicamente permisible para los nobles, no para el vulgo. Por eso en la serie vemos nosotros cómo de alguna manera Pedro genera expresiones un poco negativas cuando se incorpora Judas, porque Judas venía de otro estrato, al igual que Mateo. Eran gente estudiada, eran gente que traía otra capacidad, eran gente que sabía cómo comportarse, eran gente que sabían cómo conducirse, eran gente que sabía entrar a los lugares en donde cualquier otra persona no podía entrar. Y por eso es que en la obra del Señor es necesario que también existan este tipo de personas. Si no, miren el caso de Moisés. ¿Quién otro podía entrar al palacio de Faraón? Solo Moisés. Y ahí nadie más. Y con la facilidad que lo hacía. Y por eso es de que viene el Señor y lo adiestra intelectualmente. Viene el Señor y lo equipa. Viene el Señor y le da todo cuanto necesitaba. Él prácticamente era un príncipe allí. Pero cuando ya llegó la hora, viene y lo retira. Porque era necesario ya sacarlo de ese conocimiento técnico, de ese conocimiento humano, para llevarlo a tener experiencias nuevas con el Señor. Porque era la parte en donde él sí se encontraba débil. Y había que fortalecer esa debilidad que existía en Moisés, que era la parte espiritual. Y por eso se lo lleva al desierto 40 años. 40 años recibiendo conocimiento técnico, 40 años recibiendo adiestramiento y conocimiento espiritual. Entonces, si se da cuenta, el Señor niveló la balanza. A los 80 años lo manda a liberar al pueblo. No fue antes. Sin embargo, Moisés no se sentía en la capacidad de venir y ser expresivo ante Faraón de las ordenanzas de Dios. Porque a pesar que había tenido una etapa de encuentro con el Señor, él se sentía incapaz. Y quiero que por favor lo leamos, porque la palabra lo sustenta. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Este varón era un varón intelectualmente hablando
de lo óptimo. Hablaba 5 idiomas, era general en Egipto, conquistador de Etiopía, príncipe de Egipto, tenía conocimiento de arquitectura, él miraba los edificios, la construcción de los edificios. Sin embargo, intelectualmente podríamos decir, este varón estaba en la élite y se sentía incapaz de hablar. Pero como el Señor es grande en misericordia, parafraseando un poco lo que sigue, le dice: no te preocupes, tu hermano Aarón te va a acompañar y él va a hablar por ti las palabras que yo le diga. Perfil de Aarón: esclavo, analfabeta, bravucón como lo vimos, cero experiencias con el Señor, salvo hasta el momento en que fue llamado. Para en ese momento, las expectativas de este varón Aarón eran muy bajas. Sin embargo, Dios lo usó para que él fuera la voz transmisora de los deseos del Señor. Entonces venimos nosotros, habiéndonos hecho capaces de poder nosotros hablar, de poder nosotros respirar, de poder nosotros pronunciar las palabras, y nos vamos a sentir incapaces entonces de hablar del Señor. ¿Nos vamos a sentir nosotros incapaces de poder pararnos aquí al frente y hablar en público? ¿Nos vamos a sentir nosotros incapaces de venir y predicar de las buenas nuevas que por años venimos recibiendo, que hasta de memoria no las sabemos? ¿Nos vamos a sentir nosotros incapaces de que el Señor cumpla su obra en nosotros cuando Él nos está calificando como capaces para ir y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos en su nombre? Somos nosotros los que nos ponemos esas barreras, porque el Señor a usted y a mí nos ha dado la capacidad. Dígame usted, ¿qué personaje a lo largo de toda la existencia humana nació con elocuencia hablando? Hasta el momento, los únicos dos que yo sé que al surgir a la vida hablaron fueron Adán y Eva. Y de ahí nadie más. De ahí todo el mundo hemos tenido que aprender a hablar. Todo el mundo hemos tenido que aprender a comer. Todo el mundo hemos tenido que aprender a llorar. Porque los niños en su llorido, usted sabe que ellos están, de acuerdo a la forma que lloran, están trasladando un mensaje a los padres, especialmente a la mamá, que es la más cercana. Y las mamás se vuelven con esa habilidad tan tremenda que inmediatamente detectan qué es lo que tiene el bebito o la bebita. Y el niño comienza a desenvolverse en este mundo en donde todo es aprendizaje, en donde todos nacemos estándarmente igual, salvo por las limitantes que al principio hablábamos de las personas que son así especiales, ¿me entiende? De casos especiales, como hablábamos en el exordio del tema. Entonces usted y yo, ¿por qué vamos a meternos esas limitantes? ¿Por qué usted y yo vamos a decirle, Señor, no puedo, es que me tiemblan las canillas, diría usted? Le tiemblan las piernas. ¿Y a quién no le tiemblan las piernas? Aún hasta los saqueos levantapesas. Póngalos una media hora cargando ahí, haciendo al final ya terminan así, ¿eh? Por muy experimentados que sean en cargar. A todo el mundo nos tiembla la pierna de un rato a otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Decirle al adversario, discúlpame,
pero el Señor me habilitó a mí para que yo haga lo que tú no quieres que yo haga. Amén. Apártate de mí, Satanás. Ahí sí, apártate de mí, Satanás. Y no debemos dejar que Él tome nuestro lugar. Porque cuando usted, diríamos en un lenguaje coloquial, o yo nos rajamos de hacer la obra que el Señor quiere que hagamos, en primer lugar dejamos mal parado a Dios y el enemigo, así ve, riéndose de nosotros. ¿A cuenta de qué? ¿No somos hijos del Dios Todopoderoso, pues? ¿No Él es quien nos capacita, pues? ¿No es Él quien pone las palabras en nuestra boca al momento en que nosotros vamos a hacer la obra? ¿No Él es quien nos adiestra para la batalla, pues? Entonces, así hay muchos casos más. Cuando eligieron a David, viene el Señor y le da la orden a Samuel para que vaya a la casa de Isaí. Y le dice: ve a la casa de Isaí y ahí vas a ungir a uno de los hijos de él, al que yo te diga. Pero no le dijo quién era. Cuando llegó el primero, dijo: este canchón bien galán, bien alto, de plano este es. Él no es, dijo. Acompáñame, lo vamos a respaldar bíblicamente. El primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. Brinquémonos hasta el 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces dijo Jehová: levántate y úngelo, porque este es. Se dice que David era de baja estatura, era el más pequeño de sus hermanos, y muchos calificativos peyorativos que tiene al momento de referirse a él, que era un hijo de bastardo, que era un hijo de pecado y un montón de cuestiones similares. A eso se le denominan calificativos peyorativos, por el menosprecio implícito que lleva en la acción de pronunciar el término. Pero David, como dijimos ya anteriormente, no se frustró por eso. Él encontró oportunidad al estar allá afuera, en aquellos lugares áridos, buscando pasto para las ovejas, para tener coinonía con el Padre, lo que otros no tenían. Y no importando la edad, no importando su estatura, no importando su falta de habilidad militar, no importando su destreza para él venir e interactuar de guerrero a guerrero, viene Dios y le dice: tú puedes. Y de él brota: ¿quién es este incircunciso que anda amedrentando al pueblo de Israel? Y él no tuvo temor alguno de enfrentar a este gradulón. Y él decide, en lo que los otros estaban temblando, como les dijimos que hasta los más valientes tiemblan, él no temblaba. ¿Y saben qué era David para el ejército filisteo? Para ellos era un insulto David. Para ellos David era un insulto por parte del pueblo hebreo. ¿Cómo es eso que al más aguerrido, al más alto, al más capaz,
le mandan a un muchachito de 15, 17 años para que vaya a pelear con él. Miren, qué dispar se miraba esa pelea o ese enfrentamiento. Hablando de los 300 de Gedeón. Así es como actúa el Señor. ¿Por qué? Porque con aparentemente desventaja, Él gana con ventaja a sus oponentes. David no necesitó tener adiestramiento militar y todo cuanto esto requería para enfrentar a Goliat. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, le dice, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has amedrentado. Recoge la piedra, la lanza y final. Agarra la espada, le corta la cabeza y la levanta en señal de victoria. ¿Fue eso o no fue eso vergüenza para el pueblo filisteo? Que tanto que amedrentaban y que se volvían servidores de Israel. Yo no sé por qué en realidad a la postre no consumaron esa parte, porque ahí inmediatamente ellos ya habían dictado su sentencia. Ellos dijeron, vencemos al soldadito que se enfrente con Goliat, y estos ya son nuestros servidores, nuestros esclavos. Cuando tuvo que haber sido a la inversa, al momento que David ganó. Pero como no fue David quien ganó, sino fue Dios. La gloria y la honra es para Dios. Amén. Pero entonces debieron de haber sometido al pueblo filisteo, sino que siguió dándoles batería. Yo en realidad esa parte sí, ¿verdad? Hay que investigar más allá por qué es que no vino Saúl y sometió al pueblo, porque eso era la condición, que se tenían que volver sus servidores. Pero ese no es el punto de abordaje hoy. Entonces, regresando al tema, es esto: de lo más vil y de lo más menospreciado, el Señor hace uso y le es instrumento útil para llevar a cabo su obra. Había un pequeñito que cuando andaba Jesús por allí, él ya había oído hablar de Jesús, y en eso oyó voces de que Jesús se acercaba, y como era de muy baja estatura, buscó subirse a un sicómoro. Y este varón se llamaba Zaqueo. No porque saqueaba al pueblo, ¿verdad? Sino que así era su nombre. También saqueaba al pueblo. Y la estatura no le fue a él obstáculo para que el Señor Jesús lo viera. Fíjese que el Señor Jesús, ya hemos estado viendo en la serie cómo la gente hasta cierto punto se le agolpa con tal de acercarse a Él. Y entonces Jesús anda aquí, y anda allá, y anda aquí, y anda allá, y Él encaramadito va a aquel sicómodo. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Zaqueo, baja de ahí. A tu casa voy. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él quería. Porque Él andaba buscando y no importaba su estatura. Entonces, no es para el que tiene más capacidad, sino que para el que quiere y para el que Dios tiene misericordia. De tal manera que entonces no debe de haber limitantes dentro del pueblo del Señor. En el Señor no debe de haber limitantes. Por eso es que nosotros somos guerreros renovados continuamente. Porque día a día el Señor nos adiestra con nueva provisión. Fíjense que mucha gente es tan acomplejada que muchas veces se ha fijado que hay varones que utilizan el cabello largo. Y resulta que a veces porque son demasiado orejudos, o porque tienen las orejas como que son parabólicas, ¿verdad? Acomplejados porque sus orejas son parabólicas. O las damas, ay, porque le salió un barro como el que yo cargo aquí esta noche. Ay, ya no, que va así la prensa. Dios guarde que me pare al frente y que me vean con ese problema de acné en el rostro. Oh,
dejé olvidado el perfume. ¿Qué va a decir el pueblo si no ando con el perfume que siempre me aplico cada vez que voy a hacer ejercicio de mi privilegio? Y siempre buscamos pretextos, hermanos. Ya sea varón o ya sea dama, siempre va a haber un pretexto. Pero le cuento, ese pretexto no es nada más y nada menos que la influencia que el enemigo está haciendo en la persona que presenta los pretextos para no dejarse usar por el Señor. Así es, no importa la naturaleza que sea. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué haría usted si viene el Señor y le dice: hijo mío o hija mía, te tengo una misión especial? Vas a ir a predicar a Rusia y esto se va a hacer efectivo en 30 días a partir de este momento. Eso es lo que tenemos que decirle. Heme aquí. Le comento, si eso fuera cierto, el Señor no la va a llevar a Rusia para avergonzarle. Como dijo hermana Jenny, pues comienzo a aprenderme las palabras básicas en ruso y desde ya comienzo a buscar un intérprete. ¿Quién dijo que tenía que hablar ruso usted para ir a predicar? Solo en su mente, porque le apuesto que eso pensó usted. Pero mientras usted no sepa hablar ruso, un intérprete va a tener que hacer esa función. Pero usted está predicando allá en Rusia. Así de sencillo. Dios no le va a dejar avergonzada. ¿Se da cuenta que el Señor no se complica la vida? Pero lo que pasa es de que le quiere en primer lugar a usted y a mí probarnos y que le creamos. Y la respuesta que él esperaba era: heme aquí, Señor. Hágase en tu siervo, hágase en tu sierva conforme a tu voluntad. Y esa es la parte que a usted y a mí nos hace falta. Así que esta noche ese es el desafío. Tiene usted que aprender a decir: heme aquí. Y ahí viene Goliat. ¿Y por qué tan chiquito me lo mandaron? Así debe decir usted. Goliatío. En nombre del Señor, Goliatío no es nada. Súper más grande que Goliatío es mi Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Y como no soy yo el que va a vencer, sino es el Señor en mí, y la gloria y la honra sea para Él, mándenme a tal mar, no importa, o a los hijos de Anac, porque al fin y al cabo también fueron vencidos. Entonces no hay gigante alguno que no podamos vencer, hermanos. Solo en la mente, solo en usted, en su interior está esa alimentante en donde usted viene y dice: yo no puedo, yo no me animo, yo no tengo valor, yo no tengo el conocimiento, ni tampoco la destreza, ni tampoco la habilidad, mucho menos el carácter, no digamos el carisma. Y seguimos con el y llego a Matitlán aquí. No, hermanos. Y el Señor somos más que vencedores. Si por eso es que Él nos adiestra para la batalla continuamente. Fíjense pues, acompáñenme a Isaías 53:2 y vamos a ver aspectos de Jesús. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, ¿para qué le deseemos? ¿Quién se acompleja porque es feo, porque es bonito, porque es alto, porque es bajo, porque es gordo, porque no le han dado de comer? ¿Quién se acompleja, hermanos? Si el Señor no eligió ser un personaje deslumbrante para venir a causar ese problema psicológico en la humanidad.
Porque él pudo haber venido, así como vemos en la serie, ¿se acuerdan del arcángel Gabriel? Es un varón bien parecido. Si lo comparamos físicamente con el personaje que está haciendo de Jesús. Supóngase que hubiera sido a la inversa. Es que Jesús, mire cómo era. No, dice la palabra del Señor que él no tenía características que dijeran, seguro es el Señor. No, él se confundía entre el pueblo. Y no se confundía entre los nobles, le cuento. Él se confundía entre el vulgo. Entre el vulgo se confundía él. A él no lo identificaban fácilmente, salvo por la fama que él mismo se fue agenciando por los milagros que él hacía y la palabra que definitivamente pues venía de parte de Dios en él, para él, con él para nosotros. Pero de que él tuviera un gran parecido y que 2 metros de estatura y que ojos azules y que gran porte y que una definición muscular bien tonificada y no, hermanos, esos son puros complejos, eso es vanidad de vanidades. No, la palabra misma lo dice y lo respalda. Entonces, ¿por qué nos hemos nosotros de acomplejar porque somos altos, porque somos bajos, porque somos de cabello oscuro, porque somos de cabello así cenizo, o porque ya tienen cabello blanco, o porque no tienen cabello, o porque un montón de cuestiones? No, hermanos, eso es vanidad de vanidades. Eso es vanidad de vanidades. El Señor no viene a modelarnos a nosotros un perfil como lo haría el hombre, sino que Él viene a manejar un perfil bajo, porque Él con ese perfil bajo nos está haciendo acepto a todos, y con ese perfil bajo que Él manejó estando en su ministerio, nos habilita a usted y a mí a poder tener en Él poder y autoridad para venir y hacer la obra que Él nos está demandando. Él no vino aquí a cultivar a miedosos. Él no vino aquí a cultivar a gente evasiva. Al contrario, Él vino a educarnos. Miren Pedro cómo era de sobreexaltado y cómo era de beligerante. Y usted ha visto el perfil de él. Sin embargo, mire, ahí está Pedro, y ahí está Pedro, y ahí está Pedro. Y se identifica bien el Señor con Pedro. ¿Hubo de otro tipo de caracteres? Unos más dóciles, unos menos dóciles. Unos fueron ladrones, otros fueron cieguitos, otros fueron cobradores de impuestos, y otro, pues ni modo, ya estaba escrito, el traicionero. Pero de todo hubo en la viña del Señor. Cada quien elige cómo ejercer su liderazgo dentro de la obra. Y dentro de la obra, le comento que no solo es venir a la iglesia y ejercer aquí su función. Le comento, la obra es desde el momento que usted llegó al Señor y comienza a dar testimonio de que el Señor vive en usted. Indistintamente que esté en servicio aquí en la iglesia o no esté en servicio en la iglesia y esté de repente en un tiempo de reposo o en un tiempo de recreo no activo eclesiásticamente hablando. ¿Por qué? Porque a donde quiera que usted esté, usted tiene que dar testimonio de que el Señor vive en usted. Y que si hay un momento de que encuentras una persona en que hay que hablarle al Señor, usted aprovecha la oportunidad y le presenta el plan de salvación. Nosotros estamos activos 24 horas. Así de sencillo, donde quiera que estemos. No necesariamente tenemos que ser un hermano o una hermana modales en donde necesita que le crucemos una carta, en donde le estamos notificando que para tal día usted tiene el privilegio tal y que en atención a esa oportunidad que el Señor le está dando, usted tiene que prepararse así para poder estar preparada para acá y hacer así más allá. Nosotros debemos estar preparados todo el tiempo. Todo el tiempo debemos estar preparados. Porque recuérdese que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se duerme. Si usted se duerme y yo me duermo,
El enemigo no se duerme. Y en el momento menos esperado, usted cuando siente, ¡ra!, tiene la primera señal de que el enemigo ya quiere causar destrozos en su vida. Pero porque usted se está dejando. Porque usted y yo ya hemos sido preparados para la batalla. Porque no hay justificación alguna. Porque no hay circunstancia que nos inhiba de poder nosotros ser verdaderos siervos de Dios. Al principio ya les di casos especiales en donde la gente, a pesar de sus limitaciones, sale adelante y son más exitosos que cualquiera de nosotros. ¿Cuánto no más nosotros que estamos con todo nuestro equipo completo, con nuestro estuche completo, no vamos a poder salir adelante? Engaños del enemigo. No dejemos nosotros que él tome ese lugar. Dice 1 Pedro 4:10. Lo voy a leer en dos versiones: Reina Valera y Nueva Versión Internacional. Reina Valera primero. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora escuche la versión de Nueva Versión Internacional. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Si el Señor a usted le llamó a ser, como vamos a hacer instrumentos, pensemos en instrumentos físicos, en herramientas. Si usted va a ser hermana alicate, pues usted como hermana alicate va a hacer su función como alicate. Si usted va a ser hermano martillo, pues como hermano martillo usted va a hacer su función como martillo y va a dar duro. Si usted es hermano o hermana desarmador o desarmadora, por favor no lo desarme todo, que sirva para armar bien la obra. En el nombre del Señor, sepamos utilizar la función que usted y yo tenemos. En la multiforme gracia de Dios, aprendamos nosotros a servir en todo tiempo. No nos limitemos solo a la iglesia. No nos limitemos solo al momento del privilegio. No nos limitemos solo a la vigilia, o solo al culto extendido, o solo al día de reposo, o solo al día de retiro. No, hermanos, es en todo tiempo. En todo tiempo. Recuérdense que el Señor en todo tiempo servía. Y es así como Él quiere que usted y yo sirvamos. Segunda Timoteo 2. Segunda carta a Timoteo 2, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. El Señor nos está llamando a que usted y yo, en la sensatez que Él nos da, podamos serle instrumento útil. Que en todo tiempo podamos estar activos. Y si vemos que alguien se encuentra debilitado en su servicio, motivémoslo. No lo destruyamos, no hagamos leña del árbol caído. Motivémoslo. Recordémosle las grandezas que el Señor es para nosotros, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que sirva como testimonio fiel. Que si en algún momento estamos experimentando sequía de presencia del Señor, es porque nosotros estamos causando esa sequía, porque el Señor nunca se aparta de nosotros. Nunca se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Y eso es lo que sucede con todos.
Por eso en momentos de sentirnos débiles, hermanos, cuando el enemigo nos esté acusando, cuando el enemigo nos esté diciendo tú no puedes, recuérdate que tú hiciste esto, recuérdate que te encontré en lo otro o te involucré haciendo tal cosa. Póngase a cuentas, que no tenga de nada que señalarlo el adversario y retome el camino del Señor, porque recuérdese que el Señor ama al pecador, mas no el pecado. Entonces el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Por lo tanto, que si la situación, la circunstancia que lo aleja a usted de poder servirle al Señor se llama pecado, en el nombre de Jesús inmediatamente póngase a cuentas con el Señor, confiese su pecado, entréguelo a Él, arrepiéntase de Él, apártese de pecado y encauce su camino en el Señor. Y el Señor proveerá su amor por añadidura, para la gloria y honra de Él. Dios les bendiga.